El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, muy buenos días. Buenos días, Ale, ¿cómo estás? Días, doctor. ¿Bien? Bien, gracias. Muy bien, ahora nos dejaron nada más a los dos, ¿verdad? Sí, a ver quién llega. Está bien. Sí. Bueno, pues como habíamos terminado la vez pasada de ver todo esto de Luisa, de que Luisa es la primera, de que Luisa es única en la historia, de que no se trata de una santidad más, sino se trata de una nueva obra de Dios, de la restitución del hombre al punto original, ¿no? Entonces, creo que esto valdría la pena simplemente el decir que Luisa es una persona que no estudió. O sea, porque sus escritos tienen tal magnitud de aspectos teológicos, aspectos doctrinales, que podría alguna persona imaginarse que Luisa es una persona instruida. Y sin embargo, o sea, no es así, es simplemente estudió hasta segundo año de primaria. Y entonces, si fuera realmente escuela, que nos digan a qué escuela fue, porque valdría la pena mandar a nuestros hijos para allá, ¿no? Claro. Entonces, Luisa, volvemos a lo mismo, no era una persona instruida. Y en esto hay una indicación más de que esto no es de ella, no es una invención, una cosa de ellas simplemente, ¿no? Después de estos temas que hemos tocado, no sé a ti qué te parecería, Ale, cuando las personas oyen hablar de la divina voluntad, ¿cuál es la primera impresión que les da? Según tu experiencia que has tenido. Pues como no es tan conocida todavía la obra de la divina voluntad, y estas palabras de divina voluntad son muy frecuentes en la iglesia, todos inmediatamente piensan que sí es hacer la voluntad de Dios, como se ha trabajado hasta ahorita, bueno, como se nos ha enseñado hasta ahorita en la iglesia, que es cumplir con los mandamientos, que si amo al Señor tengo que hacer su voluntad, ¿no? Entonces sí me encuentro con personas de las que les empiezo a platicar de la divina voluntad, que se van por esta parte. O sea, que lo toman como algo más dentro de este cumplimiento de la voluntad de Dios. O sea, decir, yo vivo y yo cumplo la voluntad de Dios, ¿no? Sí. O sea, yo obedezco la voluntad de Dios. Sí. Sería como la parte más usual a lo que nos referimos, ¿no? Bueno, creo que esto es importante porque siempre hay mucha confusión en este aspecto. Y valdría la pena el poner muy en claro que esto es algo diferente. Creo que ya vimos algo cuando Jesús le habla a Luisa y le dice que esto es una santidad diferente, que esto no es más de lo mismo, que esta es una obra, es la restitución del hombre a su punto de origen, o sea, al punto del Adán inocente. Sin embargo, o sea, creo que habría que puntualizarlo un poco más, ¿no? Porque, como dices, todo mundo cuando oye voluntad de Dios es algo tan usual en nuestra doctrina, en nuestra religión, que siempre pensamos en la voluntad de Dios como una orden de Dios, como un deseo de Dios. Dios quiere algo, Dios desea algo, y en ese momento tenemos la idea de que yo debo cumplir la orden de Dios o el deseo de Dios para poder decir que vivo en la divina voluntad. Y si lo hago o trato de hacerlo, pienso que ya vivo en la divina voluntad, cosa totalmente, pues yo diría, equivocada, ¿no crees? Sí, también ahí sería bueno que nos explicara así como exactamente esto de la diferencia que hay entre vivir
Sí. Podríamos decir que las virtudes, la santidad de las virtudes es esta santidad en la cual el hombre cumple todo lo que Dios nos manda, cumple con la voluntad ordenada de Dios. Recordaremos que la voluntad de Dios tiene 4 formas de manifestarse. Uh-huh. La primera, que es la voluntad permitida, permisiva de Dios, o sea, en que Dios permite todo, incluso el pecado. O sea, permite el pecado, permite que el hombre haya, hecho lo que hizo con Jesús. El hombre permite Dios permite toda esta, ¿cómo diríamos?, maldad que existe en la actualidad. Esto por la libertad que nos hace semejantes a Dios, ¿no? Así es. Él nos da la posibilidad de poder elegir, y Él tiene que respetar esa libertad que nos dio, y no puede intervenir porque sería coartar nuestra libertad. Y en el momento que Él coartara nuestra libertad, lo único que estaría pasando es que estaríamos siendo esclavos de Dios, robots de Dios, ¿no? Uh-huh. Y Dios lo que menos quiere es tener robots. Así que desde este punto de vista tendríamos que entender que esa voluntad permisiva permite todo. Uh-huh. Después tiene una voluntad querida. O sea, Dios quisiera algo, Dios nos creó para algo, pero la decisión nos la dejó a nosotros. Por ejemplo, Dios siempre hubiera querido que Alejandra hubiera sido religiosa. ¿Ah, sí? No, ya no le gustó. Pero la decisión se la dejó a ella. Y si ella decide ser del mundo, o sea, vivir en el mundo, en realidad eso no es problema. O sea, no conlleva una culpa. Simplemente no se realizó lo que Dios hubiera querido, y todos los dones que le dio a Alejandra para hacer lo que Él hubiera deseado, ahora Alejandra los tiene que usar para vivir en el mundo, pero vivir de acuerdo a las leyes de Dios. Uh-huh. O sea, dentro de Dios, ¿no? Dentro de Dios. Si se sale, ya es otra cosa, ¿no? Claro. Después existe una voluntad que es ordenada, que es así, ya es una orden directa de Dios, y el no cumplir esa orden conlleva una culpa. Y el ejemplo perfecto son los mandamientos. O sea, los mandamientos que Dios nos da es: haz esto o no hagas esto. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y por último existe una voluntad, que es la voluntad obrante en la criatura. Y esta voluntad es exactamente la que nuestro Señor le empieza a hablar a Luisa sobre cómo es esta voluntad. Y eso es lo que estamos tratando de ir penetrando en ese conocimiento, ¿no? Muy bien. Así que vamos a ver esto de las diferencias que hay entre lo que es la voluntad ordenada, que serían las virtudes, y la voluntad obrante, que sería el estar ya viviendo de esta divina voluntad. Okay. Y vamos a hacerlo como de costumbre, o sea, no con nuestras palabras, sino vamos a usar los escritos de nuestro Señor, y vamos a ir analizando poco a poco lo que nos va diciendo, las diferencias que hay. Vamos a leer del libro 16, la lectura 30, donde Luisa le está diciendo a Jesús que por qué cuando Él vino a la tierra no instituyó todo de una vez, ¿no? ¿Por qué no hizo tanto la redención e instituyó también el reino de su voluntad? Entonces Jesús le dice: podía muy bien hacer una y otra cosa cuando vine a la tierra, pero la criatura no es capaz de recibir todo junto el obrar de su Creador. Y yo mismo me complazco en dar siempre nuevas sorpresas de amor. O sea, son 2 razones que nos está exponiendo, ¿no? La primera, no somos capaces, tenemos una mente muy limitada, una capacidad muy limitada,
y una capacidad que se maneja o se desarrolla en el tiempo. O sea, en el tiempo eso quiere decir que podemos adquirir muchos conocimientos, pero es paulatino, es poco a poco. No tenemos esa capacidad de poder tener todo el conocimiento de nosotros de una sola vez. Por aquello de que por el pecado original se pierde la ciencia infusa. Entonces me imagino que es como un niño que apenas va aprendiendo como, bueno, en este caso, como regresar al Padre, a la finalidad, y entonces tenemos que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Así es, poco a poco, igual que el lenguaje, por ejemplo, igual que el caminar, igual que el comportarse como un individuo. El bebé tiene todo lo necesario para poder hacer todo. Tiene lo necesario para poder caminar, tiene lo necesario para poder hablar, tiene lo necesario para desarrollarse en él. Pero no hay una, ¿cómo diríamos? Una conciencia de que todo eso es de él y del cómo lo puede manejar. Entonces, a través del tiempo es que el niño va poco a poco entendiendo que son sus miembros, que es su palabra, que necesita hacer determinadas actitudes, determinadas cosas para poder llevar a cabo todas sus acciones. Y lo mismo es con nosotros. O sea, ahora el conocimiento de Dios, para llegar a conocer a Dios en plenitud, necesitamos irlo poco a poco, ir digiriendo la parte elemental de Dios. ¿Cuál sería la parte elemental? Somos seres creados. ¿Sí? O sea, esto es algo que va, aunque es totalmente lógico, pero que todo mundo en la actualidad ya lo duda y a veces se asegura que somos seres que han salido al azar, que somos de la evolución. Entonces, la primera cosa que necesitamos entender es somos seres creados y que existe un creador. Okay. Creo que es la base, ¿no? Esa es la base, ¿no? Después de eso, necesitamos ir entendiendo cómo fue que Dios nos creó, para qué nos creó, y luego qué es lo que el hombre hizo y llegar al punto actual de qué es lo que Dios necesitó hacer para corregir a este hombre. Okay. Así que en realidad no tenemos esa capacidad de poder llegar al conocimiento total de un solo golpe, sino es poco a poco. Esa sería la primera razón. Y la segunda, que a Dios le gusta, sería así, irnos dando poco a poco. Sorprendernos, ¿no? Así es, sorprendernos. O sea, Él dice, dar siempre nuevas sorpresas de amor. Y creo que es muy, muy obvio si lo comparamos con nosotros, cuando somos padres que tenemos un hijo. Generalmente nos gusta irle dando cosas y que el niño vaya sorprendiéndose, admirándose de lo que le damos, ¿no? Y eso es un gusto para el padre, el estar viendo cómo progresa y luego cómo lo va usando. Y cuando ya lo usa bien, entonces se le da una nueva sorpresa al niño. Y así es una relación. Igual Dios quiere sorprendernos, Dios quiere darnos esa, ¿cómo diríamos? Sorpresas, ese gusto de ver cómo nos alegramos al ir viendo poco a poco lo que Él nos da. Imaginémonos por un momento cómo se habrá sentido Abraham, cómo se habrá sentido Moisés, cómo se habrá sentido cualquiera de los grandes profetas, cómo se habrá sentido David, en fin, todos los grandes personajes del Antiguo Testamento. ¿Cómo se habrá sentido San José, que después de haber estado durante N número de tiempo en el seno de Abraham, porque no podían entrar al cielo, de repente llega Jesús y les muestra todo lo que Él hizo, les muestra su humanidad llagada, su humanidad martirizada, y los llena de gracia
y les dice, ahora vienen al cielo. ¿Cómo se habrán sentido? Pues literalmente, como dicen, en el cielo. Se me sentí en el cielo. Bueno, me quitaste totalmente el embrujo de eso. Se sienten en el cielo, así es. ¿Cómo se habrán sentido los grandes santos de Cristo para acá? Cuando Jesús les va comunicando poco a poco gracias, les va comunicando ciertas, pues, ¿cómo decir? O sea, dones en que ellos van teniendo cada vez más de Dios en ellos. También yo pienso que ha de ser maravilloso, ¿no? Claro. Cuando Dios les comunica de alguna manera, les comunica su presencia, les hace patente, sensible su presencia. ¿Cómo se habrán sentido? Enormemente agradecidos, agraciados, ¿no? Claro. Entonces, estas son las dos primeras razones por las que Dios no nos da todo en un solo momento. Y después dice, y además, la criatura había profanado su gusto con su voluntad, había apestado el aliento de su alma con tantas suciedades de darme asco. Había llegado a tanto que tomaba gusto de las cosas más repugnantes, hasta hacer correr sobre las tres potencias del alma un líquido purulento del no reconocer más su nobleza. Por tanto, debía primero con mi redención pensar en todo esto, darle todos los remedios a estos males, darles el baño de mi sangre para lavarlos. Si yo hubiese querido hacer una cosa y la otra, estando el hombre muy sucio, ciego y sordo, tal como lo había hecho el querer humano, no habría tenido los ojos de la inteligencia para comprender, oídos para escuchar, corazón para recibirla, y mi voluntad no comprendida, no encontrando lugar donde morar, habría tomado de nuevo el camino para el cielo. Por eso era necesario que el hombre primero comprendiera los bienes de la redención para disponerse a comprender el bien de mi voluntad como en el cielo así en la tierra. Tiene mucha lógica. Tiene mucha lógica, tiene mucha lógica. Y esta es la razón de aquella frase que Jesús les deja a sus discípulos en la última cena, ¿no? Una frase que se nos ha olvidado. Una frase que desgraciadamente ya no se toma muy en cuenta, que es todavía tengo mucho que decirles. Y esto digo que no se ha tomado en cuenta y que ya no se tiene presente, porque en la actualidad generalmente la idea es que Dios nos creó para salvarnos. Uh-huh. Que la idea original de Dios es la redención y que su única finalidad es exactamente esa, llegar a salvarnos para tenernos con Él. Lógico, ante esa idea no puede haber ninguna nueva revelación, no puede haber ninguna nueva forma o nueva manera de santidad, ni algo que el hombre pueda hacer que antes no tenía. Uh-huh. Bueno, pero creo que las palabras son muy claras, ¿no? ¿Cuándo dice esta frase, Ale? ¿Cuál frase? La de todavía tengo mucho que decirles. En la última cena. En la última cena. Ya lo último de Jesús. Así es. Y como que tiene mucho que decirnos y ya estaba a punto de ser crucificado. Ya estaba, prácticamente ya había terminado. Sí. Ya había instituido la Eucaristía, que es lo último que él hace, ya había ordenado a sus apóstoles como sacerdotes. Uh-huh. O sea, ya les había dado todas las indicaciones y ahí en ese momento todavía nos dice, tengo mucho que decirles. Entonces uno se pregunta y dice, bueno, ¿qué será ese mucho? Bueno, nosotros que sabemos, pues no, ya. No, pero yo me refiero a la iglesia en general. ¿Qué será ese mucho?
lo que obraba su divinidad. ¿Cómo obraba su divinidad? ¿No? Conocemos cómo obraba su humanidad, pero cómo obraba afuera, en el adextra de él. ¿Sí? Pero no tenemos ni la menor idea de cómo obraba su humanidad unida a su divinidad en su interior. ¿Qué hacía Jesús con sus actos externos? ¿Qué hacía Jesús con sus pasos? Pero en el interior, unido a los pasos del Verbo Eterno. Hemos olvidado esta parte de que es voluntad humana y voluntad divina que siempre están unidas en Jesús. O sea, fundidas, sí. Y yo creo que la vida de un Dios, de nuestro Dios, de Jesús, no puede estar desperdiciada, ¿no? Es decir, de los 30 años, o sea, toda su vida pública, que Él haya actuado, en Dios haya actuado, pero todo lo demás de los 30 para atrás, tuvo que haber pasado algo con esa divinidad. No se pudo desperdiciar, me imagino, cada acto, ¿no? Así es. Y lo dices de una manera perfecta, ¿no? Desperdiciado. Yo no me imagino al Verbo Eterno, o sea, viviendo en este mundo sin hacer nada con repercusión universal. Claro. Nada con una repercusión divina. Nada con un acto, limitarse el Verbo Eterno a hacer un acto humano sin poner nada de lo suyo en ese acto humano. En realidad no es concebible, ¿no? Entonces toda esa parte la hemos olvidado y hemos puesto a Jesús en el punto de un hombre más, de un hombre igual que nosotros. Decimos que es Dios, sí, sabemos que es Dios a veces lo sabemos, a veces lo ponemos en duda. Pero a la hora de ver los actos de Él, a la hora de pensar en su vida oculta, o sea, 30 años de su vida oculta, 31 con el embarazo, ¿no? ¿Qué hacía el Verbo Eterno? ¿Quién sabe? Entonces, eso es lo que quisiéramos en este momento ir penetrando un poco. El Verbo Eterno no puede desperdiciar actos, no puede venir a hacer actos finitos, intrascendentes, porque yo diría el hacer una silla, Jesús era carpintero, sería un acto intrascendente para el Verbo Eterno. Sí, porque veo, por ejemplo, la imagen de Jesús haciendo una silla y la imagen de usted haciendo una silla. Obviamente Jesús tenía que haber pasado algo más, ¿no? Y ahorita esto es lo que estamos viendo, que si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza, tendría que ocurrir lo mismo que con Jesús. Así es. ¿No? Tendría que ocurrir lo mismo. Y entonces toda esa parte oculta de Jesús, en realidad no está siendo todavía valorada. Todavía no tenemos la parte explicativa de qué era lo que pasaba en el interior. Decimos que conocemos a Jesús desde el punto de vista divino por los milagros, pero pues esto es un poquito desdecible, porque los milagros también los hicieron personajes del Antiguo Testamento y lo han hecho personajes del Nuevo Testamento, los santos. Han curado, han resucitado muertos, han hecho cosas que son milagrosas. Por lo tanto, eso no infiere de por sí que aquello haya sido hecho por la divinidad. El único milagro así realmente, ¿cómo diríamos?, grande, enorme que se conoce, es la resurrección de Lázaro, porque ya habían pasado 3 días, ya había habido corrupción. De los milagros que no se conocen, o sea, que no son del Evangelio, pero que tenemos en relatos de la vida de Jesús, como los relatos en María Valtorta, está la restitución de miembros. ¿Sí? Por ejemplo, la restitución de un ojo, la restitución de un miembro, de un brazo, de una pierna, el hecho
hecho de darle la razón a un niño con déficit cerebral. En fin, que son relatos que están narrados en estas visiones, en estos mensajes de Jesús. Sin embargo, no los tenemos en el Evangelio. Así que no tenemos nada fuera de la resurrección de Lázaro como un milagro realmente fuera de lo común. Que nos haga decir... ahí está Dios. Ahí está. Porque incluso, no sé qué tan loco son esto, pero incluso hay magos o hay cosas del mal que también, ¿no? Se ven los milagros. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, no? Bueno, que Jesús nunca dijo abracadabra. Bueno. Perdón, pero... Bueno, entonces, esa parte no tenemos realmente ningún punto para apoyar la divinidad de Jesús. La transfiguración quizás sea el más elocuente, ¿no? Esa transfiguración en que Jesús se muestra a 3 de sus apóstoles y se muestra con personajes muertos y se muestra en su real apariencia de luz, o sea, resplandeciente de luz. Bueno, pero nada más, no tenemos otros datos, ¿no? Hasta el momento de la resurrección. Y ahí ya se nos muestra un Jesús que realmente es glorioso, divino, o sea, en donde se manifiesta la divinidad de Jesús. Pero fuera de eso, no. Y como tú dices, un Jesús desperdiciando un verbo eterno, desperdiciando n número de actos, en quedarse en el acto humano, nada más, ¿no? Imposible. Así es. Eso es imposible. Y por eso es que se han dado versiones tan absurdas, algunas, y digo absurdas porque así lo considero yo, en que se dice que Jesús llevaba una vida normal con sus amigos y que se iba a dar serenata a las muchachas. Eso no lo había escuchado. ¿No lo habías escuchado? Yo sí. En fin, que Jesús era un joven, un adulto normal, igual que todos los demás. Lógico, ante eso, ante el desconocimiento de esta divinidad en él, cualquier cosa es plausible, ¿no? Claro. También se dice que fue a estudiar con los esenios. Y uno dice, el verbo eterno, la sabiduría infinita de Dios, ir a estudiar con los esenios. Cosa curiosa, ¿no? Todo este desconocimiento de la divinidad, ¿no? Así es. Y esto, lo que acaba de leer, bueno, toda esta parte que no se nos había todavía dado a conocer, es porque todavía estaba como la habitación sucia, ¿no? O sea, como que no podía venir Jesús a decirnos estas cosas nuevas hasta limpiarnos, para depositar todos. Es todo como, este conocimiento. Como un cuarto sucio, ¿no? Que cómo voy a venir a adornarlo si no he limpiado antes. Y eso es lo que hacía la Iglesia hasta ahora, por ejemplo, con los sacramentos y los mandamientos. Bueno, parte de esta purificación del hombre para llegar al conocimiento real de Jesús es todo lo que se tuvo que pasar de santidad humana. Todo lo que los sacramentos, la Iglesia nos ha ido dando y ha ido poco a poco purificando y enseñando al hombre a reconocer a Jesús, cuando menos la parte humana. Okay. ¿Sí? Que es algo que definitivo no teníamos la menor idea de qué era lo que pasaba dentro de él, ¿no? Y dice, y esto habría sucedido también para ti si al principio, cuando comencé a hablarte, te hubiera hablado de mi voluntad. Tú no me habrías entendido. Habría hecho como un maestro que en lugar de enseñar al discípulo las primeras letras del alfabeto, quisiera enseñarle las ciencias, las lenguas extranjeras. Pobre muchacho, se confundiría y no aprendería jamás nada. En cambio, quise hablarte del sufrir, de las virtudes, cosas más adaptadas, más palpables a la naturaleza humana, que se pueden llamar el alfabeto de la vida cristiana.
el lenguaje del exilio y de aquellos que aspiran a la patria celestial. En cambio, mi voluntad es el lenguaje del cielo y principia donde las demás ciencias y virtudes terminan. Ella es reina que domina todo y corona a todos, de modo que ante la santidad de mi voluntad, todas las demás virtudes se empequeñecen y tiemblan. Es por esto por lo que primero quise hacerte de maestro del alfabeto para disponer tu inteligencia y luego pasar a hacerte de maestro celestial y divino, que solamente se ocupa del lenguaje de la patria y de la ciencia más alta que contiene mi voluntad. Creo que es totalmente lógico, ¿no? Esta es la pedagogía divina. Dice, debía primero quitarte el gusto de todo, porque la voluntad humana tiene este veneno, al hacer perder el gusto de la voluntad divina. Esto es algo importantísimo porque en realidad estamos entrando en un terreno que nos empieza a explicar el por qué Jesús nos pide el total desapego. ¿Por qué Jesús nos pide el abandonar todo lo que sea voluntad humana? Pues ¿sí? Es que si me gusta lo humano, no me va a gustar lo divino. Y como si me gusta lo divino, ya no me va a gustar lo humano. Consecuentemente, ¿no? Consecuentemente. Pero el punto es esto, nosotros vivimos en un mundo donde la voluntad humana se maneja totalmente a sus anchas, o sea, porque todo el mundo es algo sensible a nosotros. No sé si esto queda claro, o sea, el mundo me ofrece placeres y me ofrece gustos y me ofrece satisfactores sensibles. O sea, sensibles que los puedo captar con mis sentidos. Puedo captarlos con mi vista, con mi gusto, con mi tacto, con mi olfato, con mi oído. Y esto me recrea en mi interior. La parte divina tendría que entrar y satisfacer la parte espiritual. Y a esa nunca le hemos hecho caso. Porque además los sentidos son inmediatos, ¿no? Tenemos Así es. La sensibilidad de las cosas inmediatamente. Pues yo creo que se nos hace fácil elegir lo que sentimos luego y no irnos por lo espiritual que a veces no podemos sentir. Que no lo podemos sentir, que no lo podemos disfrutar. Y la parte espiritual es una parte que queda no tan accesible, no es accesible. No estamos acostumbrados a reconocer a Dios en el mundo, en las cosas creadas. Y no tenemos la experiencia de gozos espirituales. Entonces, lógico, o sea, no nos vamos por el lado más sencillo, más fácil. Y por eso es que primero necesita quitarnos el gusto de la voluntad humana para que después pueda entrar el gusto divino. Porque si no, no hay forma. Son incompatibles. Aunque yo sé que esto a muchas personas ¿cómo diríamos? Les prende un foquito así de rojo, de ira, y decir, no, ¿cómo? No es posible. Dios ha creado todo para nuestro gusto, para que lo gocemos. Sí, pero no desde la voluntad humana. No desde nuestra, entre comillas, libertad sin Dios. Claro. ¿Sí? Sino que lo disfrutáramos, pero juntos, unidos con Dios. Porque el que quiere disfrutar esto también en nosotros es Él. Y con un orden, ¿no? Con un orden. Y todas las cosas creadas fueron creadas para servir a Dios en el hombre, no al hombre solo. Y entonces, lógico, tenemos problemas a la hora que queremos enfrentar esta realidad en la que vivimos con lo que Dios quiere hacer de nosotros
y pensamos que no es lógico lo que Dios nos pide, que nos anulemos. ¿Sí? Sí. Pero lo que en realidad me está pidiendo es anula, no te anules a ti, sino anula lo que has hecho contigo. Porque mi voluntad es como la materia prima que Dios va a usar para llevar a cabo su plan en nosotros. Como María. Como María, el sí de María, ¿no? El sí de María. El sí de María, el sí de Luisa. Y va a usar nuestra voluntad, repito, como materia prima para llegar a estar junto con nosotros. Creo que así se entendería mucho más sencillo, ¿no? Sí. En otra ocasión, Luisa está pensando cuál sería la diferencia entre vivir unido con Dios o vivir con su querer, con su voluntad en ella. Esto lo podríamos traducir como vivir de los efectos de la voluntad divina, que serían las virtudes, o vivir con la voluntad divina como vida de ella, ¿no? Y entonces Jesús le dice: ven en mi querer aunque sea por un solo instante y verás la gran diferencia. Y dice Luisa: yo me he encontrado en Jesús. Mi pequeño átomo nadaba en el querer eterno, y como este querer eterno es un acto solo que contiene todos los actos juntos, pasados, presentes y futuros, yo, estando en el querer eterno, tomaba parte en aquel acto único que contiene todos los actos, por cuanto a criatura es posible. Yo tomaba parte también en los actos que no existen aún y que deberán existir hasta el fin de los siglos, y hasta que Dios sea Dios. Y también por estos yo lo amaba, lo agradecía, lo bendecía, etc. No había ni un solo acto que se me escapara. Y ahora tomaba el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hacía mío como era mío su querer y lo daba a ellos como mío. Entramos otra vez en terrenos difíciles de comprender, difíciles de poder meter en nuestra inteligencia, ¿no? Estamos hablando de tiempos y de eternidad. El tiempo es creado, no se nos olvide, el tiempo no existe por sí mismo. El tiempo es creado. ¿Y creado dónde? En Dios. En Dios, o sea, dentro de la misma eternidad. Uh-huh. Así que en realidad el tiempo es una, ¿cómo diríamos? Un artefacto, un utensilio para que Dios pudiera comunicarse a una criatura finita, pero que pudiera ir aumentando o creciendo en participación de vida divina. Un instrumento, ¿no? Como un instrumento el tiempo. Como un instrumento para la criatura y para Dios. O sea, Dios vive en un eterno presente, Dios vive en la eternidad. La prueba de los ángeles fue una prueba muy curiosa porque en ellos Dios les va manifestando verdades de su voluntad y les va diciendo, les va pidiendo que acepten o no. Pero la decisión del ángel es definitiva. Uh-huh. O sea, el ángel capta todo en un solo bloque, digamos. Y el ángel decide si quiere unirse a ese conocimiento o no. Entonces la decisión del ángel queda eterna y no es posible cambiarla. ¿Sí se entiende eso? Bueno. La decisión del hombre podría haber sido igual, sí, pero entonces no hubiera habido posibilidad de redención. Claro. O sea, si Adán su prueba la hubiera hecho en la eternidad, Adán no hubiera sido redimible.
Y entonces todo el plan de Dios, no hablo de la humanidad, sino hablo del plan de Dios, hubiera sido un fracaso. Ya no hubiera habido posibilidad de redimir al hombre. Entonces, lógico, Dios tiene que usar medios para que este hombre que puede decir que sí o puede decir que no, Dios sabía que iba a decir que no. Pero en ese momento, Dios decide crear el tiempo, porque a través del tiempo nuestra voluntad puede arrepentirse y volverse a meter, volver a salirse y volverse a meter, ¿sí? Entonces el plan de Dios ya quedaría a salvo, ¿no? Quedaría a salvo, y sobre todo con la posibilidad de llegar a tener al Redentor. No se nos olvide que en el momento que el hombre se sale del plan de Dios, lo que está haciendo este hombre es darle muerte a una vida de Dios en él. Entonces Dios es total y absolutamente justo, pero también es exigente. Y tan exigente y tan infinita es su bondad como exigente e infinita es su justicia. Y si tú, Ale, le debes a Dios una vida de Él que no pusiste en tu interior, se la tienes que pagar. Y ahí está Jesús. Ahí está Jesús, porque el hombre ya era imposible que hubiera podido pagar. Es como un buen inversionista Dios, ¿no? O sea, como un buen inversionista, así es. Así. Un hombre de negocios que quiere tener sus ganancias, prácticamente sus ganancias, y en ese momento, cuando obtiene sus ganancias, es cuando da todo lo que él contiene. Pero esto no se hubiera podido hacer en la eternidad. Entonces el tiempo es un instrumento que Dios crea para poder llevar a cabo su plan. Y lógico, si Dios vive en la eternidad, para Dios no hay ni ayer ni mañana. Dios nos tiene presentes a todos en el mismo momento. Esto es algo que no podemos comprender así cabalmente, porque nosotros vivimos inmersos en el tiempo y en el espacio. Pero es por fe que lo debemos aceptar, que Dios así es. Entonces Dios vive en esa eternidad y sabe todos los actos que vamos a hacer. Los actos que yo no he hecho todavía, Dios ya los tiene. Dios ya sabe cómo me voy a comportar. A esos actos se está refiriendo Luisa. Claro. Cuando dice que entra en este ambiente de la divina voluntad, del acto único de Dios, y junto con Dios recorre, junto con la divina voluntad recorre todos los actos hechos y los aún no hechos. O sea, los de nosotros, porque Luisa estuvo en 940, de 1880 y tantos, ¿no, doctor? A 1947. Por eso, ella estuvo de 1899, o sea, ¿sí? O sea, ¿te refieres a vida? Ajá, su vida. 1864 a 1947. Ella en ese momento que está pasando esto, que le dice entra en mi querer, ¿no? Entonces estaba ya en el querer divino, en el querer de Dios, y dice, ya estaba yo en los actos de futuros, ¿no? De todavía de las personas que no estaban en ese momento, o sea, de nosotros, de todos los que estamos aquí. Luisa ya estaba dándole al Padre ese amor por mí, por usted, por todos nosotros. Así es. En ese momento, y que es a lo que nos invita también a participar nosotros. A participar. O sea, ¿qué es lo que pasa? Es simplemente te sales de este instrumento llamado tiempo, llamado espacio, y te sales porque estás introducida en la divina voluntad. O sea, la divina voluntad te toma y te pone con ella, pero te pone con ella en su tiempo y en su espacio. Su tiempo es la eternidad y su espacio es el infinito que es Dios.
El acto único. El acto único de Dios. Entonces, tu voluntad, ahora ya tu voluntad humana, unida a la voluntad divina, todo lo que haga esta voluntad humana se extiende a todo donde esté la divina voluntad. Entonces, si tú le dices a Dios, te amo, ese te amo se extiende en toda la eternidad. Y Dios va a sentir, va a oír, va a recibir tu te amo desde el momento que Dios es Dios, o sea, desde toda la eternidad, hasta el día que deje de ser Dios, o sea, nunca. Se va a extender toda la eternidad. Dios te ha tenido con Él siempre. Tú has amado a Dios siempre. Cosa que cuando esto lo hacemos en nuestra voluntad, esa voluntad es finita y actúa en el tiempo y en el espacio. Entonces yo puedo poner la intención de amar a Dios desde siempre, pero queda como intención, porque mi voluntad no tiene la capacidad de poderse extender en todo. ¿No te parece como una ganga? Sí, además, bueno, esta es la diferencia precisamente del vivir en el querer divino y hacer la voluntad de Dios, ¿no? O sea, como que esta pequeña gran diferencia. Pequeña gran diferencia. O sea, extenderse y amar por todos es enorme, es grandioso y no sé, yo creo que las personas dirían, ¿cómo es posible esto? O sea, nada más con pensarlo o nada más con quererlo ya es posible. Claro. Para que nos vaya dando una probadita de cómo va a ser posible esto, porque es muy grande. Es muy grande, es dejar los modos humanos para pasar a los modos divinos. O sea, esto es lo que Jesús hacía en su interior. O sea, unía su acto humano, su acto de voluntad humana, lo unía a la voluntad divina y la voluntad divina lo extendía en todo donde la voluntad divina esté, o sea, en todos los tiempos y en todas las personas y en todos los actos. Y entonces lo que pasa es algo muy sencillo de entender. Si el pensamiento de la criatura, o sea, de Jesús, vamos a referirnos a Jesús, si el pensamiento de Jesús se extiende en su voluntad es abarca los pensamientos de toda la humanidad. Por lo tanto, el pensamiento de Jesús se pone en el pensamiento de cada persona y pone su pensamiento divino, lo pone en cada pensamiento humano. Y eso es como lleva a cabo la redención. O sea, así es como puede llevar a cabo la redención. En cada acto. En cada acto. En cada paso, en cada latido, en cada palabra, en cada pensamiento, en todo lo que el ser humano hace, todo puesto en la divina voluntad se extiende a todos y llega a rehacer los actos de toda la humanidad para poder obtener del Padre el perdón primero y después la posibilidad de la restitución. Y esa es la manera como Jesús logra hacer la redención. Ahora, el alma que vive en la divina voluntad tiene esta misma posibilidad. Así que ahora entramos en este ámbito y extiéndete en toda la humanidad. Que es lo mismo que hace Jesús. Así es. En cada pensamiento de criatura, pues, si supongamos que vivo en la divina voluntad. Supongamos. Está bien. Bueno, ya vivo en la divina voluntad. Ándale, entonces, eso estuvo mejor todavía. Ya vivo en la divina voluntad, entonces mi pensamiento va a correr en cada pensamiento de toda la humanidad. Tanto presente como pasada, como futura, porque estoy en el acto único de Dios, que está en todas partes. Así es. Y estás amando a Dios en los pensamientos de cada criatura.
en el pensamiento de la criatura que está cometiendo un pecado ahorita. Exacto. Tú vas a poner sobre los actos, sobre los pensamientos de esa persona, tú vas a poner un pensamiento de amor para Dios y se lo vas a dar como si fuera por esa persona, no como si fuera tuyo, sino como si fuera de esa persona, para anular, vamos a decirlo de esta manera, anular el pensamiento malo, el pensamiento pecaminoso, y logras impedir que este pensamiento llegue a ofender a Dios. Y que Dios, perdón. Y que a la vez Dios me dé los bienes que contiene ese acto, ¿no? Y que si quiero o si quieren los demás pueden tomar esos bienes. Así es. Dios me va a corresponder con gracias, ¿no? Y bienes para aquella persona. Pero como aquella persona no los puede recibir porque no está en unión, en concordancia con Él, entonces lo que pasa es que los deposita en la persona que hizo el acto, que en este caso serías tú. Ahora tú, poseedora de eso, lo primero que obtienes es la gloria universal. Muy bien. Muy bien. La gloria universal, que esa es la gloria que tiene Jesús. Y por hacer estos actos. Por hacer estos actos a nombre de toda la humanidad. Entonces Dios restituye esos actos con gracias y con gloria para todos, como si toda la humanidad hubiera vivido siempre en el modo como Él quería que viviéramos. Y entonces Jesús lo obtiene todo y Él es el primero que tiene esta ganancia. Ahora Jesús tiene ya en Él todas esas gracias, toda esa santidad, y la pone a disposición nuestra. Ya si yo quiero tomarla, la tomo, si no quiero, no la tomo. Pero Él ya la tiene como propia de Él. Ahora tú, Ale, uniéndote a esos actos, vas a obtener exactamente lo mismo que obtuvo Jesús. Y vas a tener en tu interior la gloria universal. Y la vas a depositar en todas las criaturas, desde Adán hasta el último hombre, para que si quieren la tomen, si no quieren, bueno, la van a desperdiciar, pero el punto es, vas a tener la posibilidad de darle a toda la humanidad lo que Dios quiere darles. Y ahora eres tú la que se los puedes donar. Creo que también es algo que deberíamos de meditar y de pensar. Sí. A veces me imagino que estamos aquí, bueno, en lo personal, que estoy aquí, por ejemplo, gracias a Luisa, que puso su pensamiento en mi pensamiento, y entonces tal vez yo con un poco de buena voluntad tomé esa luz, y entonces es por eso que estoy aquí. Entonces, así es, ¿no? Como que siempre digo, pues yo creo que estoy gracias a los actos. A los actos. A los actos de Jesús, a los actos de María y luego a los actos de Luisa. O sea, todos ellos vinieron, hicieron su trabajo contigo, tú te abriste a ese don, lo recibiste y lo estás llevando a cabo. Así que en realidad el bien que estás recibiendo viene de ellos, ¿sí? Esto es algo curioso. Sí habrás sabido que hay negocios que hacen de cadenas de ventas, en que es una especie de pirámide. Ah, claro. ¿Sí? Sí. O sea, por ejemplo, tú te vuelves vendedora, pero si tú obtienes ganancias por lo que tú vendes. Pero si tú me dices a mí, oye, ¿quieres vender esto? Y yo te digo que sí. Entonces yo paso a formar parte de un grupo tuyo. Sí. Entonces tú vas a ganar por lo tuyo, pero también con lo que yo venda, tú vas a tener tu participación. Sí, sí, las conozco. Y si yo meto a otro, entonces tú vas a ganar por lo tuyo, por lo mío y por lo del otro.
Es la divina voluntad. Es la divina voluntad. Así es. Y esta es la enorme, no sé cómo decir, fortuna que tenemos. Jesús le dice a Luisa que los más afortunados y los que van a ganar más son los primeros. Son los primeros, claro, porque son la punta de esa pirámide. Pero la punta es Luisa. O sea, primero está María y Jesús, pero ellos son como los dueños de la empresa, ¿no? Sí. Así que con ellos no hay problema. Ya los vendedores, la primera es Luisa, ella es la punta. Y de ahí se empieza a ramificar. Entonces nosotros estamos en la parte superior de esta pirámide y todos los que vengan, no importa quiénes sean, nos van a dar como ganancias a nosotros. Uh-huh. Porque de nuestros actos es de donde va a salir esta luz, esta fuerza que, unido a todo lo que Jesús hizo en su vida y unido a lo que María hizo en su vida y unido a lo que Luisa hizo, vamos a hacerle fuerza a todas las criaturas para que reconozcan que Dios existe, reconozcan que Dios les hace falta en su vida y que se den la oportunidad de conocer a Dios y de empezar a entrar en este mundo de vivir en Dios. Aún vivir en voluntad humana, santa y todo, sí, pero no importa. Estamos haciendo que todos vayan reuniéndose alrededor de Dios. Así que realmente es algo enorme, cosa que la santidad humana no puede hacer. Veo aquí como dos cosas, porque es como cuando queremos hacer bien a alguien y estamos con las virtudes uh-huh. solamente finitas y en oración pidiendo por esa persona o por un bien específico, pero en esto de expandirse en la divina voluntad, en el acto único, se pide para todos. Entonces es un bien que, si se quiere hacer realmente bien a toda la humanidad, es necesario, es forzoso vivir en la divina voluntad. Y entonces es mucho mejor que andar, bueno, tal vez suene feo, que andar pidiendo cositas así de por la salud de tal persona o por aquel, ¿no? Entonces así es todo, la divina voluntad, te puedes expandir en todo. Y la otra cosa que veo con esto es que, bueno, sí, podemos obtener las ganancias, ¿no? Pero sobre todo me imagino que Dios, ya otra vez encontrando almas que regresen, que hagan que otras personas puedan regresar al Padre, uh-huh. ha de estar como complacido, ¿no? Bueno, por supuesto. O sea, complacido, y ahora es un Jesús que está obteniendo los frutos completos de su redención. Porque esto es algo que también debemos entender. Jesús no había recibido la correspondencia completa por todo lo que hizo. O sea, el Padre ya estaba satisfecho porque todo lo que hizo Jesús es lo que Él quería que hiciera. Uh-huh. Entonces Jesús nos entrega al Padre como vividos en la divina voluntad, como vividos tal y como el Padre hubiera querido que viviéramos. Y para el Padre todos estamos ya salvados. ¿Sí? Todos. Uh-huh. Pero Jesús no está todavía correspondido. Porque Jesús hizo todo por mí, dio todo por mí, pero no ha habido quien le pague en forma total. ¿Sí? Sí. Así que, bueno, este es otro punto importante. Claro, este es un tema muy largo, es un tema que hay que ir poco a poco desmenuzando, pero creo que hoy entramos en un terreno bastante importante y como que empezamos a dar las pautas de qué es lo que vamos a seguir viendo, ¿no? Sí. En los siguientes programas estaremos siguiendo esta secuencia para que después ya podamos entrar de lleno a qué es vivir en la divina voluntad. ¿Sí? Okay.
por el día de hoy se nos terminó. Ale, muchísimas gracias por estar con nosotros. Amigos, gracias por estarnos viendo y esperamos que sus comentarios, sus opiniones sobre este programa. Hasta luego. Hasta luego. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.